Hola amigos, yo soy Charlie y el día de hoy vamos a platicar de ejercicios que han preguntado en entrevistas de trabajo. Hay un ejercicio en particular que me han preguntado mucho y es uno de nivel fácil de LeetCode. Este se me hace que es un ejercicio interesante para empezar esta serie de videos porque no solo implica resolver el ejercicio, sino también nos pone una cuestión de complejidad algorítmica que sirve que podemos explicarlo un poco dentro de este video. Y bueno, comencemos a resolver este ejercicio. Este ejercicio se llama cadena inversa y lo que nos pide es algo muy sencillo. Nos van a pasar un array de cadenas, como podemos ver aquí, y lo que tenemos que regresar es esa misma cadena, pero a la inversa. Lo que varios me han comentado es justo esta línea en particular, que es lo que vamos a enfocarnos en este video, ya que veamos varias formas de resolver ese problema, porque nos piden que nuestro resultado tenga una complejidad algorítmica de O1, que significa que es constante. Entonces, esta cuestión nos agrega una limitante. Y esta limitante es que tenemos que ser cuidadosos con los métodos que usamos porque, por ejemplo, hay algunos lenguajes donde al aplicar ciertas funciones, lo que se va a crear es un nuevo array y eso implicaría que tenemos una complejidad algorítmica de ON. Porque los arrays no tienen valores constantes. Al estar o al asignar un valor por cada espacio de ese array, significa que dependiendo de la cantidad de elementos de ese array, tenemos n cantidad de espacios ocupados. Para este problema ya copié lo que nos decía en la página y ahora sí comencemos. Sabemos que tenemos que invertir la cadena, por lo tanto voy a crear una función que se llame reverse string, que va a recibir un input que sabemos que es de tipo array de cadenas. Y ahora, bueno, aquí me faltó un igual porque quiero que sea un arrow function. Y aquí es donde se pone interesante porque dependiendo del lenguaje tenemos que entender qué es lo que está haciendo la función que querramos usar. Por ejemplo, sé que en JavaScript hay una función que invierte una lista y es algo que primero tengo que analizar y entender si me conviene o no usarlo. Pero vamos a analizar un poco esta posible solución y sé que tendría que darle return input.reverse y esto debería ser todo lo necesario. Vamos a probarlo. Va a ser reverse. Bueno, vamos a imprimir en consola. O bueno, creo que no es necesario por la herramienta que estoy usando, reverse string. Y vamos a copiar esto con input equivale a esto y vamos a decirle input. Y quitamos estas variables más y ahora sí los invirtió OLLEH. Pero lo que les decía que es importante saber es qué está pasando detrás de las funciones que estamos usando. Por ejemplo, si yo usara un map, yo sé que un map recibe un array y me regresa una copia de ese array con las funciones aplicadas a cada elemento. Lo que significa que un map tiene complejidad algorítmica según la función que enviamos, al menos de ON. Según la cantidad de elementos que tenga ese array, es la cantidad de transformaciones que va a ocurrir y me va a regresar una nueva lista de tamaño n que es del array inicial que yo le había enviado. Entonces puede que el reverse de cada lenguaje sea diferente o tenga una implementación diferente y por ende el resultado de este problema vaya a cambiar según el lenguaje que estemos usando. ¿Qué tal si pensamos o giramos ahora la idea para intentar aplicar esta limitación a JavaScript? ¿Qué tal si asumimos o pensamos que el reverse crea una copia? ¿Cómo podemos resolver este problema? Que sería el caso de otros lenguajes. Pues para eso tenemos que tomar en cuenta de nuevo que lo que nos pide es que hagamos cambios in place. Podemos ver aquí que los cambios tienen que ser dentro del mismo array, que es a lo que se refiere con que sea in place. Y con eso no vamos a crear más memoria. Entonces quitamos esta línea y lo que voy a hacer es crear un ciclo porque quiero recorrer la lista. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que ocurra esta inversión de valores? Tengo que ver la cadena como dos puntos. Uno es, por ejemplo, en la palabra hello,
tengo a H y tengo el final que es la O. Entonces, si quisiera hacer el cambio in place, la H tiene que hacer un cambio con la O. Entonces los invierto. Después voy a acercarme un paso más y ahora es la E con la L y los voy invirtiendo. Si te fijas, voy de afuera hacia adentro, invirtiendo valores hasta llegar al centro. Y una vez que ya no pueda seguir invirtiendo es cuando se acaba mi algoritmo y regreso un valor. Entonces hagamos estos índices que estamos pensando, que vamos a hacer el típico I que empieza en 0 y necesito también J que tiene que ser el final de este array de strings. Entonces input length menos 1. Ya estamos en el final de la cadena. Antes de poner las condiciones para que no se cicle, voy a decirle que quiero que en cada ciclo se incremente I y J se decremente. Y también cuando termine este algoritmo, quiero regresar input porque es el valor que estoy modificando. Dentro de la misma variable que enviaron la voy a modificar. Y ahora sí, lo que necesitamos es, al hacer la inversión de valores, un valor va a reemplazar al otro, pero tenemos que guardar ese otro valor en algún lado para saber cuál es y poder asignar la otra variable que falta. Entonces esa variable la vamos a llamar temporal. Let temporal, que voy a decir en este caso que va a ser el input y la posición I. Y ahora sí voy a comenzar a hacer inversión de valores. En este caso quiero que justamente input I, que es el que ya guardé en la variable temporal, se va a reemplazar por input en la posición J. Y input J ahora va a tener el valor de temporal. Y afortunadamente, como lo guardamos en la variable temporal, no perdimos el valor de I. Para eso queríamos la variable temporal, porque input I, en este caso, es reemplazado por input J, pero no sabemos cuál es el valor de input I a menos que lo guardemos para usarlo después. Prácticamente esto sería todo nuestro algoritmo. Ahora sí podemos poner los valores que faltaban, y es que mientras I sea menor o igual a J, esto debe ocurrir. Y si nos fijamos, aquí estoy usando hello y aquí abajo ya vemos que hice la hello al revés, lo cual es señal de que está funcionando. Vamos a recorrer este algoritmo paso a paso para ver qué está ocurriendo. Llega I, que tiene la posición 0, luego llega J, que tiene la última posición, y vamos a asignarle ahorita valores para entender qué está pasando. Ya dijimos que I es 0, pero en este caso, si pensamos en la palabra hello que nos enviaron, pues voy a dar un poco de espacio para que se vea un poco más claro. Input.length menos 1, el length es 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1, 4. ¿Por qué menos 1? Porque los arrays tienen índices empezando del 0. Entonces le reduzco un valor 1 para no salirme de su rango. Y ahora sí comenzamos a comparar. Dice while 0 menor o igual a 4, lo cual es válido. Asignamos esta variable temporal a input I, donde input I es el input en la posición 0, el cual es H. Después input I ahora tiene un valor de J, entonces I es 0, lo cual significa que H, el que tenemos aquí, va a tener ahora el valor de esta O. Entonces lo que vamos a tener ahorita en la cadena que ya está guardada es O, E, L, L, H. Y después solamente cambiamos el primer valor, sería O, E, L, me faltó el comment, O, E, L, L, O. Y ahora toca reemplazar la J, pero ya tenemos el valor guardado en el temporal, entonces es O, E, L, L, H. Y se incrementa I y J, entonces vamos aquí de nuevo y esto es 1 y esto es ahora 3. Entonces vamos al siguiente ciclo, voy a borrar estos elementos y vamos a poner aquí cuál es el valor actual de input, que es input equivale a esto que tenemos aquí. Y vamos a borrar esto. Entonces ahora I vale 1 y J vale 3. Guardamos en el temporal este valor que tiene que ser I1 es E y
asignamos al valor de input i el valor de input j. Entonces ahora esto es, bueno, antes que nada me fijé que este valor no lo había cambiado antes. Y volviendo a este punto, input i tiene que tener valor de j. Input i, vamos en esta e, y ahora tiene que tener ese valor de j que es l. Por lo tanto es o l, 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 h. Y ahora vamos a cambiar el valor de j por el valor que estaba en temporal. Por lo tanto esto es o, l, l, e, h. Y incrementamos el valor de j y decrementamos el valor de j e incrementamos el valor de i. Por lo tanto ahora este vale 2, este vale 2 y pues prácticamente ya son iguales. De hecho, hacer este parte del algoritmo a mano me ha hecho darme cuenta que no tiene sentido el menor e igual, porque si ya son iguales, lo que va a ocurrir es que va a intentar hacer cambio de la misma variable que está en la misma posición. Entonces no tiene sentido eso. Lo que voy a hacer es quitarle el menor, y si me fijo aquí, hello sigue estando en lo correcto. Entonces aquí al llegar a 2 menor a 2, pues simplemente se sale y el algoritmo termina regresando el array invertido con los cambios in place. Vamos a hacer una prueba más para terminar este ejercicio. Estoy limpiando un poco el código. Y el otro ejemplo que teníamos es este que dice Hannah. Entonces vamos a irnos aquí abajo. Reverse string. Y vamos a ponerle const input. No, así ya se sale un poco. Input 2 equivale a Hannah. Y vamos a decirle input 2. Y input 2 regresa HANNAH, que es HANNAH mayúscula. Y aquí está. Creo que no se alcanza a ver un poco, pero tal vez si le pongo algunos console logs aquí abajo, creo que puedo empujar un poco el resultado para que se vea. Vamos a poner los típicos asteriscos. Creo que esto va a ser suficiente. Y listo, creo que esto nos ayudó a que se vea un poco más. Ya está Hannah, que está a la inversa. ¿Y qué ocurrió con nuestro resultado? Pues que estamos usando el mismo array que nos dieron para hacer los cambios. Y solamente estamos creando una variable más, pero esta variable solamente la usamos para asignaciones, por lo tanto es de valor constante o 1. Si yo creara otro array, dependiendo del tamaño del array, tendría un incremento de memoria, y por eso hacer una copia del array significaría un incremento de memoria de ON. Entonces de esta forma, si nosotros dijéramos o tuviéramos una función que no hace cambios in place como lo hace reverse en JavaScript, entonces tendríamos que hacer esa solución. Pero es algo bien interesante poder usar reverse si acaso fuera necesario en JavaScript dentro de un problema de algoritmia, porque podemos decir, lo voy a resolver usando un reverse porque sé que reverse hace cambios in place. Y eso nos daría una ventaja dentro del resultado para demostrarle al entrevistador que sabemos cómo funcionan las herramientas que tenemos en el día a día. Pero en el caso en que el entrevistador nos dijera, ok, es cierto que reverse hace esto en JavaScript, pero aún así quiero saber cómo lo resolvería si no existiera. Porque puede ser un caso muy común que nos digan que quieren ver cómo resolvemos el problema sin usar ese tipo de funciones, lo cual es totalmente válido porque lo que quieren ver es cómo navegamos a través de la incertidumbre, que es un skill muy importante del que les he hablado mucho en Twitter. Y eso es todo. Les voy a poner en mi descripción mi repositorio que tengo de GitHub con muchos ejercicios resueltos de LeetCode para que lo puedas checar, por si quieres comparar resultados, darte algunas ideas. A mí me gusta resolver ejercicios con Rust, con C++, con Dart, con TypeScript. Me gustan mucho esos lenguajes. Creo que tengo también algunos con Kotlin, pero los puedes checar e irte inspirando un poco. Y como dijimos, ese es un ejercicio de tipo fácil en LeetCode. Pero me llamó la atención que me preguntaran mucho por este ejercicio en particular, y creo que es porque gira en torno a este concepto de in place. Conocer la complejidad algorítmica es lo que nos lleva a poder decir esta solución es mejor que otra, o incluso poder determinar cómo vamos a explicar el ejercicio e incluso tener cierta ventaja por lo que comentamos hace rato, ¿no? Que reverse en el caso de JavaScript es una buena solución porque ese reverse sí muta
el array in place. In place en el sentido de que la misma variable es cambiada y no tenemos que crear otro array para poder resolver este problema. Entonces eso es todo. Si te gustó este video, dame like, suscríbete para futuros videos y también déjame un comentario. Y también me gustaría saber qué otros problemas te gustaría que resolviera. Hay bastantes interesantes en LeetCode. Podemos filtrar por los que preguntan más ciertas compañías y poder resolverlos aquí en este canal. Pero si tienes alguno en mente, alguno que te han preguntado en algún trabajo, o simplemente quieres explorar nuevas formas de resolver problemas de algoritmia, aquí los resolvemos y vamos juntos aprendiendo cuáles son las formas óptimas para desenvolvernos en entrevistas de trabajo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.